Tuberculosis. ¿Quién ha escuchado de la tuberculosis? ¿Alguien ha escuchado hablar? ¿O alguien tiene algún paciente o familiar que haya pasado tuberculosis? Sé que es contagioso. Ya. La tuberculosis es una enfermedad que ustedes como personas deben conocerla y prevenirla. ¿Por qué? Porque toda persona que tenga una enfermedad pulmonar, ya sea tos productiva, tos seca, más de 15 días se considera una persona que puede llegar a tener tuberculosis. ¿Ya? Así que ustedes vean, ¿no? Cuando hemos visto resfrío común y gripe, hemos visto que la enfermedad duraba 14 días. Cuando hemos visto síndrome bronquial obstructivo, hemos visto que posterior a los 14 días se presentan las manifestaciones más fuertes del síndrome bronquial obstructivo. Entonces la tuberculosis se nos va a caracterizar. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener una tos mayor a 15 días. O sea, se nos va a presentar 15 días, ya tienen una enfermedad. ¿Ya? La definición es una infección bacteriana que compromete principalmente a los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. O sea que la tuberculosis no es netamente pulmonar, según los días de tratamiento. Y las personas que haya, se va a ver que esta enfermedad puede migrar a los riñones, puede migrar al abdomen, al cerebro. La tuberculosis es posiblemente la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo. Es por eso que cuando nosotros encontramos un paciente con tuberculosis a nivel Bolivia, es grave, porque la tuberculosis tiene que erradicarse de todos los países, ¿ya? Pero en nuestro medio sigue habiendo. Considerando su forma latente, en la cual aún no presenta síntomas, se estima que afecta poco menos de un cuarto de la población mundial. Si estamos hablando de cada 10 personas a nivel mundial, 4 de esas personas han tenido o están cursando tuberculosis. Así que ya saben, ¿no? Pero están en una fase latente. ¿Qué es una fase latente? Es una fase en la cual la enfermedad está en ahí. No está afectando ni quiere molestar, pero el paciente la tiene. ¿Ya? Asimismo, es la segunda de causa de muerte a nivel global y la primera entre las enfermedades infecciosas. O sea que la tuberculosis mata. ¿Ya? ¿Por qué mata? Como ustedes están viendo en la imagen, ese es el bacilo de Koch. Ese es el causante de la tuberculosis. ¿Por qué se le dice bacilo? Por la forma de un bastón. ¿Ya? Y nosotros lo vemos igualito en el microscopio. Son como tubitos apilados y los vamos a encontrar. ¿Ya? La tuberculosis miliar o tuberculosis que migra es la forma grave de la infección en la que la bacteria de la tuberculosis se extiende por la sangre a muchos órganos del cuerpo, formando pequeños puntos parecidos a semillas de mijo. Como lo están viendo en la pantalla, esta es una tomografía del cerebro. ¿Ya? Este es un corte sagital, no, un corte transversal del cerebro. Aquí vemos los hemisferios cerebrales y el bulbo raquídeo. Como están viendo, esos puntitos blancos, eso es tuberculosis. Una tuberculosis que ha migrado. ¿Ya? Afecta con más fuerza a niños pequeños, adultos mayores y personas con defensas bajas. Entonces, su grupo de riesgo siempre va a ser niños, adultos mayores y personas con defensas bajas. ¿Quién crees que es una persona con defensa baja, querida Lucena? Una persona con personas bajas. A ver, una persona que tiene VIH, ¿cómo crees que está sus defensas? Muy bajas, porque cuando uno tiene VIH, toma supresores para que la enfermedad se acabe. ¿Ya? Entonces, si un paciente con VIH, le doy
se contagia de tuberculosis y muere. ¿Ya? La tuberculosis no es un jueguito. ¿Ya? Y ahí vemos a los lugares que migran la tuberculosis. Generalmente siempre va a migrar a las meningias. Vamos a encontrar tuberculosis miliar meningia. Que la meningia son capas que van a proteger al cerebro llenas de líquido. ¿Ya? También donde va a ir a los ganglios linfáticos, al corazón y al pericardio, al sistema geniturinario, a la pleura y en casos extremos a huesos y articulaciones. O sea que vamos a encontrar tuberculosis en lugares como los huesos. ¿Ya? La etiología. ¿Qué significa etiología? ¿Quién la produce? La especie de bacteria más importante y representativa causante de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch. Como están viendo en la imagen, ese es el bacilo de Koch. Ese cuadradito, esos tubitos que ustedes están mirando, ha sido descubierto por Robert Koch y por eso tiene su nombre. ¿Ya? Pero también hay otros tipos de bacterias que también pueden llegar a producir tuberculosis, como la Mycobacterium bovis, que les da a las vacas. Las vacas también pueden llegar a tener tuberculosis, pero no de una forma fuerte, agresiva. El Mycobacterium africanum, que es netamente de África, ¿ya? Y el Mycobacterium kenneti y el Mycobacterium microti, que nos da en regiones bajas como en Europa, ¿ya? Pueden causar también tuberculosis, pero todas estas especies no lo suelen hacer en un individuo sano, ¿ya? ¿Qué pasa? Digamos, le da a la vaquita y nosotros la comemos la carne. Esta bacteria no puede llegar a causarnos tuberculosis, tal vez alguna sintomatología, pero no darnos la enfermedad tal como tal, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ahí están en una fotografía en 3D los Mycobacterium o los bacilos de Koch. ¿Qué es lo que produce? Como están viendo, esto es un pulmón sano. La imagen de la derecha, donde vemos todo negrito, ese es un pulmón sano, que sigue recibiendo aire, que sigue respirando. Pero en su defecto vemos al lado un pulmón totalmente blanco, con presencia de cavernas. Ese pulmón totalmente blanco ya no recibe aire. Se ha vuelto queso. Está gelado. Y esas pequeñas cavernas que ustedes están mirando son lugares donde se va a supurar. ¿Okay? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Cómo es que esta enfermedad llega a contagiarse? ¿Cómo crees que se contagia? Giovanna, hablando. Todas estas enfermedades a nivel pulmonar se van a contagiar por las gotitas de flujo. Que las gotitas de flujo se van a encontrar en el medio ambiente. Si aquí tenemos una persona que tiene tuberculosis, te fijas, todos nos contagiamos. Solamente por el hecho de que ella esté hablando o respirando. ¿Ya? La tuberculosis se trata, tiene que ser una enfermedad netamente vigilada. ¿Ya? Los síntomas de la tuberculosis. Al comienzo les van a dar escalofrío. ¿Qué es el escalofrío, Ana? Cuando una persona empieza a temblar de lo nada. Si estamos en un lugar caliente, pero de lo nada no sentimos calor, empezamos a temblar. Entonces el principal síntoma de la tuberculosis es el escalofrío. Posterior a eso nos va a aparecer la anorexia. ¿Qué es la anorexia? Muy bien, empezamos a perder peso, ya no queremos comer nada. Y los pacientes con tuberculosis se vuelven caquéticos. ¿Qué significa eso? Extremadamente flacos. ¿Ya? Nos va a presentar tos con o sin flema. Al comienzo solamente es una tos irritable, ¿ya? Pero esta tos se va a extender por más de 15 días. Pasando estos 15 días va a comenzar la patología más fuerte. ¿Qué nos va a dar? Fatiga y cansancio extremo. Vamos a estar sin ganas de hacer nada.
Vamos a estar con un malestar general y van a comenzar con el dolor de pechos. Me cuesta respirar, doctor. Me siento cansado. Empiezo a presentar disnea. ¿Ya? ¿Qué más nos va a presentar? La pérdida de peso va a ser abismal. Nos van a ver a los pacientes con tuberculosis. Son pacientes que son extremadamente delgados. La dificultad respiratoria también se va a presentar. Tosen algunas veces con expectoración de moco y en los casos ya muy graves se va a presentar la tos con sangre. ¿Por qué nos da la tos con sangre? Tanto toser, hacer el esfuerzo de toser, el diafragma empieza a jalar, los bronquiolos quieren expulsar. Y tanta es la fuerza que empezamos a desgarrar el epitelio de los bronquiolos. Al desgarrar el epitelio de los bronquiolos, vamos a ver que estos van a tener sangrado. Y nosotros encontramos, empiezan a botar estrías primero de sangre. ¿Qué son estas estrías? Como líneas de sangre en el moco. ¿Ya? Va a haber sudoración excesiva, especialmente en la noche. Vamos a tener diaforesis nocturna. Vamos a empezar a botar agua de nuestro cuerpo. Y vamos a tener que cambiarnos todo el tiempo. Fatiga, fiebre y al último nos van a aparecer las sibilancias. ¿Qué es una sibilancia, Ana? Hemos visto en síndrome bronquial obstructivo. ¿Qué era? No sé, no me acuerdo. ¿Qué eran las sibilancias, querida Susana? Grecia. Gaby. Hemos hablado de las sibilancias. Les he dicho que escuchábamos cuando había respiraciones, ¿no ven? La respiración normal, ¿cómo es? Cuando escuchamos por fonendoscopios. Y cuando hay sibilancia, así se escucha el ruido en el fonendoscopio. Yo empiezo a escuchar. Pero ¿qué síntomas me va a presentar este paciente? Me va a presentar estertores. Un estertor, ¿cómo es un estertor? Se va a escuchar este tipo de ruido. Frotis. Se va a escuchar esto. Se va a escuchar burbujas reventando. Les he dicho, ¿no ve? Algunos conocen el papel de burbuja, ¿no ve? ¿Cómo es el papel de burbuja? Con bolitas, ¿no ve? Y esas bolitas empezamos a reventarlas, ¿no ve? Igualito se va a escuchar en los pulmones, como si estuvieran reventando cosas allá adentro. Son los alvéolos que se están desgarrando. Y nos va a presentar pectoriloquia áfora. ¿Qué es la pectoriloquia áfora? La pectoriloquia áfora no es más que la voz como si fuera de un robot. Al paciente le digo, estoy escuchando sus pulmones, y le digo que empiece a decir esta palabra, 33. El paciente va a empezar a decir 33, 33, 33, y cuando yo escuche en el pulmón, se va a escuchar como si fuera de un robot. Entonces, eso me está diciendo que este paciente tiene toda la clínica de un paciente tuberculoso. ¿Ya? Y ahí vemos, ¿no? En las imágenes estamos viendo cómo es un paciente con una fase asténica. ¿Ya? Nos van a ver extremadamente flacos. ¿Ya? Y en el ancianito vemos las características. ¿Ya? Presentas no solamente una fase caquética, está presentando desarrollo más osteogénico, su cara ya parece solo huesos. Y los pacientes con tuberculosis a este grado llegan. ¿Cómo se hacía el diagnóstico? ¿Ya? El proveedor en atención médica realizará el examen físico. Este examen puede mostrar dedos hipocráticos en manos y pies de personas con enfermedad avanzada. Los dedos hipocráticos van a aparecer palillos. Estos dedos van a ser extremadamente delgados. Van a llegar a ser solamente huesitos. ¿Ya? Por la presencia de lo que es la deshidratación y la mala absorción de alimentos. Inflamación o sensibilidad de los ganglios linfáticos en el cuello u otras zonas.
Cuando hemos visto lo que es faringoamigdalitis, hemos visto que nos podemos tocar las amígdalas, ¿no ven? Desde las amígdalas van a comenzar a bajar hacia lo que es las axilas, los ganglios linfáticos. Eso es la cadena ganglionar. Van a encontrar bolitas, 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 bolitas y bolas al llegar a las axilas. Eso va a presentar. Nos va a presentar líquido alrededor del pulmón que se va a llamar desame pleural. ¿Cómo se determina el desame pleural? Yo al paciente le voy a empezar a golpear el pulmón. En un pulmón normal, el ruido va a ser como si fuera con eco, porque es una cavidad, está lleno de aire. Pero en el paciente con lo que es tuberculosis, el ruido va a ser mate. Se va a escuchar un ruido seco. ¿Ya? Si hemos mencionado de las respiraciones inusuales, va a presentarse las crepitaciones, pero aquí lo que nos importa que ustedes sepan qué es lo que primero les van a entregar y les van a dar a ustedes como auxiliares en farmacia, es la presencia de las placas radiográficas. Basta que un paciente diga, tengo tuberculosis y les entregue su placa, lo primero que van a ver es lo que hemos visto en la imagen, ¿no? Cosas redondas, blanquecinas con negro, como si fueran cavernas, ¿ya? Eso es lo primero que van a ver. Pero para mí, como médico, el gol estándar para el diagnóstico de un paciente con tuberculosis es la tomografía. Para de hacerle un examen directo de lo que es el esputo, porque nosotros hacemos el esputo primero, el diagnóstico para ver el grado de malignidad que tenga la tuberculosis es la tomografía. Porque por ahí ya voy a ver lo que son bases, voy a ver lo que son los hilos bronquiales y voy a ver los ápices. Al ver eso, ya voy a poder decir, no, este paciente va a tener un problema grande, va a perder tal vez la funcionalidad de un pulmón o tal vez la funcionalidad de los dos pulmones o solamente va a sobrevivir con medio pulmón. Generalmente los pacientes que tienen tuberculosis sufren de todo eso. ¿Cómo podemos prevenir? El contagio de la tuberculosis puede prevenirse, pero depende sobre todo de la actitud del o sea que el paciente es la clave. Este deberá toser siempre en un pañuelo de papel desechable, ¿ya? Que deberá ser depositado en la basura o en una bolsa de plástico cerrada. Lo más importante, estas bolsas, cuando ya están a su tope, deben ser cerrados con un hilo de color rojo o una cinta roja, que eso nos indica que estos desechos son mentalmente peligrosos, ¿ya? Este deberá toser siempre, ya hemos visto, durante las primeras 2 o 3 semanas de tratamiento. Es preciso que el paciente se mantenga aislado, ¿ya? En una habitación que deberá ser ventilada varias veces al día y permanecer con la puerta siempre cerrada para evitar la diseminación de bacterias u otras estancias de la casa. O sea que los pacientes con tuberculosis tienen que estar netamente aislados por un periodo largo aislados. Y es lo primero que falla. Les decimos, tienes tuberculosis, nos vamos a encontrar en fiestas, tomando. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que evitar? Los contactos personales deben ser breves y limitados, y todo aquel que entre en contacto con el enfermo deberá llevar mascarilla para evitar inhalar las bacterias presentes en el aire. Y aquí viene la pregunta del millón. Cuando van a una farmacia, ¿están con barbijo? ¿Cómo es? Ah, no. Grecia. Los son consensos, son bancos. Llevan. Entonces ustedes se están formando, ustedes van a ir a trabajar. Lo primero que deben hacer es cuidarse su salud. Usar el tema del barbijo debía ser una norma. Segundo punto, el cabello recogido, la distancia con el paciente. ¿Ya? En el exterior no hay riesgo, siempre que se mantengan a una distancia prudente. Los rayos del sol matan la bacteria, por lo que es conveniente que la habitación del enfermo sea soleada. Entonces,
¿Cuál es la distancia apropiada para que estés en contacto con un paciente que tenga tuberculosis? ¿Cuánto creen que es? 2 metros. 2 metros, dice la doctora. ¿Cómo es? ¿Qué dices, Grecia? ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánta distancia? 1 metro. Lo que la norma nos dice es que la bacteria al metro ya cae al piso. ¿Ya? Entonces, a 1 metro debemos estar de una persona con TB. Cuando atienden en una farmacia, ¿qué distancia estamos? Frente a frente, incluso, ¿no? Entonces, debemos tener mucha conciencia con eso. ¿Ya? Claro, algunas farmacias son soleadas, ¿no? No hace frío, son calientes, pero en la mayoría de las farmacias generalmente son bien frías, ¿ya? Si no se puede llevar a cabo el aislamiento del paciente en casa, deberá acudir a un hospital. Es lo que generalmente nosotros pedimos. Cuando hay un paciente con TB, le decimos que esté netamente en el hospital, por lo menos el primer periodo de la primera fase del tratamiento. Pero los pacientes se escapan, nos dejan ahí parados, ¿ya? Durante este periodo el paciente no debe mantener contacto íntimo ni relaciones sexuales, ya que aún puede estar en la fase infectiva. O sea que a este paciente se le dice cero contacto sexual. Pero estos pacientes no hacen caso. Contagian a sus parejas e incluso si son personas que son fregadas, buscan tener contacto con las personas, porque en su mente solamente está que él no es culpable, que él le ha contagiado y él quiere contagiar a más personas. ¿Ya? Ujú. Solo cuando lleven 2 o 3 semanas de tratamiento tendrán la seguridad de que ya no puede infectar a nadie. O sea que estas personas tienen que estar en esa fase de tratamiento para poder tener un contacto con una persona, ¿ya? Es necesario evitar durante este tiempo los lugares cerrados con mucha gente, con el transporte público, ¿ya? Tras el periodo de 2 o 3 semanas, el paciente puede abandonar el aislamiento y los contactos no requerirán el uso de mascarilla. Estamos viendo que tiene que ver bastante el tratamiento, ¿ya? ¿Qué es la prueba de CONB? ¿Ya? El CONB es el contacto con un paciente que haya dado positivo a tuberculosis. Se van a dividir en 5 clases, ¿ya? La primera clase o la clase 0 son individuos no infectados y no expuestos a la infección. O sea que nosotros somos CONB negativo. En mi caso no. ¿Por qué? Porque yo estaba en contacto con pacientes tuberculosos que estábamos tratando, pero yo estaba con medidas de defensa, aunque no eran las correctas, pero he estado, ¿ya? Clase 1, individuos en contacto con tuberculosis come positivo más PPD negativo. ¿Qué significa la PPD? La prueba de diagnóstico rápido, ¿ya? ¿Qué significa? Que estos pacientes ya están en un estado de remisión con tratamiento. Entonces yo estaría en esa clase porque yo soy con B1. Con B1 porque yo he estado en contacto con un paciente que está en tratamiento. Clase 2, infección tuberculosa sin enfermedad evidente, bacilo ácido alcohol resistente negativo, PPD positivo, requieren vigilancia estricta y eventualmente tratamiento químico profiláctico. Estos son los pacientes más que todo que tienen contacto con sus familiares, ¿ya? En este caso, si mi papá ha dado positivo y yo estoy a su lado sin cubrirme, sin nada, de hecho es que yo voy a tener una tuberculosis, por eso se me determina con B2. Con B3, tuberculosis activa pulmonar o extrapulmonar en cultivo. Tuberculosis es positiva aunque la baciloscopía no sea siempre positiva. Existen evidencias de radiografía o enfermedad pulmonar o extrapulmonar. Este clase 3 son los pacientes que ya tienen tuberculosis, ¿ya? Diagnosticada. Clase 4, tuberculosis sin enfermedad activa, pero con secuelas. Pueden ser datos radiográficos positivos, cultivos negativos. Se debe investigar la fecha de diagnóstico y tratamiento previo. ¿Qué significa esto? Es un paciente que ya se ha emitido el caso, pero tiene secuelas. Generalmente las secuelas más características de la tuberculosis es falla pulmonar.
pierden la funcionalidad de un pulmón y solamente. Clase 5. Sospecha de tuberculosis. El diagnóstico debe ser confirmado antes de los 3 meses y ser clasificado. ¿Cómo se determina esto? Esto es bien interesante. La clase 5 es la que tal vez ustedes pueden llegar a tener. ¿Qué significa eso? Ana, ¿dónde es tu pueblo? Ya. En Collagua se detecta un paciente que ha dado positivo a tuberculosis. ¿Ya? En un pueblo cerrado todos se conocen, todos se hablan. Entonces ellos tienen contacto con ese paciente, pero no lo han determinado, no sabían que era tuberculoso. Entonces todos deberían hacerse la prueba. Es por eso que nosotros cuando encontramos un paciente que ha dado positivo, hacemos prueba de tuberculosis a su entorno. Y después le preguntamos al paciente dónde ha ido, con quién ha caminado, por qué ha ido. ¿Ya? Entonces, esto de los CONVE, ustedes tienen que empezar a conocer, no a determinar, solo a conocer. ¿Ya? De ahí viene lo más bonito de todo, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Tenemos que mantener los ambientes siempre abiertos, ventilados, ¿ya? Estar caminando bajo el sol, pero nuestro medio no se cumple. Siempre que tosas, siempre tiene que estar tosemos con un pañuelo desechable. No se recomienda el compartir alimentos o utensilios de alimentación, ya que estos pueden estar los bacilos de Koch presentes en todo tipo de secreciones, ya sea secreciones de la lengua, la saliva, secreciones de los ojos, las lágrimas y secreciones íntimas, como sea, de lo que son secreciones de la vagina y del pene. ¿Ya? Los ejercicios fomentan la buena salud, eso es grave. ¿Todos debíamos hacer ejercicio? ¿Practican algún deporte? No. Ana, educación física. Sí, estaba Es materia. El contagio de la tuberculosis, siendo el paciente asténico, como lo están viendo, no es un paciente normal. Ya los van a ver, son pacientes extremadamente delgados. ¿Ya? Y los síntomas tienen un periodo de tratamiento o aparecer mayor a 15 días. ¿Ya? El diagnóstico y el tratamiento ya lo vamos a ir viendo ahorita. ¿Ya? La tuberculosis se cura. Eso tienen que ustedes aprender. El tratamiento es gratuito. No vendemos medicamentos para tuberculosis. El gobierno les regala. ¿Ya? ¿Qué más? La tuberculosis se cura y se termina ese tratamiento. Lo más importante que ahorita quiero que se quede en su cabeza es que la tuberculosis se cura, se termina el tratamiento. ¿Por qué eso es importante? Porque el tratamiento, se va a dividir en dos esquemas. El esquema 1, que a mí siempre me gusta preguntar en mis exámenes, es etambutol más piracinamida más rifampicina y isoniazida. Eso se debe tomar por 2 meses, todos los días. Son 52 dosis. O sea que al paciente tengo que darle 52 veces un tratamiento. Tras acabar la fase 1, nosotros vamos y mandamos al estudio y vemos una vaciloscopía, después vemos que tosen y boten flemitas. Grecia, no te duermes. Entonces, cuando les damos las 52 dosis y sigue dando positivo, significa que el tratamiento no ha fallado. Y no vamos a la fase 2 de la fase 1, nos vamos a ir directamente a la fase 2, que es el inicio del tratamiento. Pero si esta fase 1 ha dado un buen resultado y los bacilos ya no aparecen, les damos la fase final de la fase 1, que es la fase 2, que se da por 4 meses. Solamente se da rifampicina más isoniazida
y se da 104 dosis. O sea que el tratamiento en total son 6 meses. 156 dosis. Una vez había nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Digamos, Dios no quiera, la Ana tiene tuberculosis. Le dábamos 52 pastillas de Tamotol, 52 pastillas de piracinamida y 52 pastillas de rifampicina más isoniazida. Le decíamos, Ana, tú eres una persona consciente. Me vas a tomar cada mañanita, antes de desayunar, todas las pastillas, tu tratamiento. E incluso éramos tan buenos que se los dábamos por tratamiento, o sea, dosis 1, dosis 2, dosis 3, dosis 4, y les entregábamos a los pacientes. Acababan las 52 dosis, ella me llegaba y me decía, doctor, ya he tomado mis 52 dosis. Ya, Anita, haz tu vaciloscopia. Le quedaba el frasquito, tosía y botaba fremitas por un día. Yo lo cerraba, lo ponía bien marcado y lo mandaba al láser. ¿Para qué? Para ver si esta persona ha cumplido el tratamiento, y en esta prueba rápida me sale que no tiene presencia de vacilos de Koch. ¿Qué creen que pasa? Que ya no va a 50 pasos. Sí, bueno. Resulta que ha dado positivo e incluso está con la forma más grave de vacilos, mayor cantidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Le pregunto, Ana, ¿has tomado tus pastillas? Sí, doctor, he tomado todos los días mis pastillas. Y en tu cabeza está, ¿qué ha pasado? Y siempre el paciente miente. Han ido a su casa, han revisado y han encontrado 50 dosis. No ha tomado nada. Ya ha fallado. Ana mala. Pero en caso de que cumpla, hay también ese riesgo de que No. no. ¿Por qué? Porque ya ha cambiado la modalidad. ¿Qué hacemos? Hacemos que ella firme cada día. Viene al hospital, le entrego sus dosis, firma y se va. Viene, firma y se va. Hacemos que cumpla las dosis. Y tiene que tomar enfrente del encargado del DOTS las pastillas. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad enorme. Y puede, digamos, hoy día he tomado en el desayuno. Y al día siguiente me tomo el desayuno y yo tomo en el almuerzo. Igual sigue funcionando o no. Lo importante es que tomes una vez al día. No importa el horario. Pero todo esto tiene su dosificación. Y es en lo que nosotros vamos a practicar. Y no hay en inyectores, ¿no? No hay un inyector. Pero mi mamá me dijo que hace tiempo le inyectaban 30 dosis. Todos los días. Ahorita vas a ver, cuando el esquema 1 falla, o sea, cuando el paciente no ha cumplido bien la normativa del esquema 1, se va al esquema 2. En el esquema 2 ya tenemos igual 52 dosis, pero hemos cambiado. Ya les ponemos streptomicina, etambutol, piracinamida, rifampicina más isoniazida. Pero la strepto ya viene en inyectables, son 52 inyecciones que les ponemos ahora. O sea que les ponemos en una nalga 26 y en otra nalga 26. Claro, ya no utilizamos solamente nalga, utilizamos brazos y incluso otros utilizan abdomen. Claro, son antibióticos fuertes. Todos estos que están viendo son antibióticos. Mi mamá dice que no podía pasar ni la pastilla. Entonces estamos viendo que del esquema, de lo que es el esquema 2, la fase 1, son 52 meses, de 52 dosis en 2 meses. Y la fase 2 del esquema 2 es un mes, 52 dosis. Ahí incluso alternamos en darle cada 12 horas el tratamiento. En cada esquema sí o sí se tiene que cumplir. Sí o sí cumplimos las dos fases.
Ahora, ¿cuándo nos vamos al segundo esquema? Cuando el primer esquema ha fallado. ¿Pero ha fallado por no tomar o puede haber resistencia? No hay resistencia. Son dosis bien agresivas. Lo que ha pasado es que el paciente no ha cumplido. No ha cumplido, se va al segundo esquema. Son inyectables mucho más fuertes. Es lo más fuerte que hay. Igual se tienen que cumplir las dos fases. Las dos fases. Entonces, imagínate, son 52 más 52, son 104 dosis que tienes que tomar en menos de 3 meses. Te haces pinchar, tomas tus pastillas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es endémica. Tú la tienes, contagias a todos. Contagiosa. Primero tu entorno se contagia, después se ven contagiar tus otros familiares. Imagínate que te vengan a visitar y tengas TB. Y eso es lo que tenemos situación. Uno ha estado en contacto con alguien que no está contaminado. Ahí vienen los combes. Y yo voy y no sabía que tenía tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que Voy a mi pasa? casa, pero ¿cuánto tiempo? 15 días. O sea, digamos, tú agarras, has estado en contacto, digamos, la Azucena es la que tiene la enfermedad. Ella ha dado positivo, no sabía, está en una fase sin tratamiento. Vos has ido a visitar, se han comido juntitas, han tomado sus cervecitas, te has ido. Llegas a tu casa, la enfermedad, como toda enfermedad, tiene un periodo de incubación que se puede presentar después de una semana. A la semana ya empiezas a tener sintomatología. Tú te puedes confundir, es un resfriado común. Aparece, pero empiezas a toser y toses más de 15 días. Y nosotros tenemos la obligación de preguntarle a la Azucena con quiénes está en contacto. Si ella me dice, yo estaba en contacto con la Grecia, ella ha venido, entonces le pedimos tu nombre y te llamamos, te notificamos. Sabes que Grecia, la Azucena ha dado positivo para tuberculosis. Si tú vas a presentar sintomatología, tienes que iniciar un tratamiento. Vas a venir y te vamos a dar, es gratuito. Pero hasta esos 15 días, como usted dice, nos podemos decir que es un resfrío. Ahí vienen los errores. Pues. Y si, digamos, yo me trato, tomo todo lo que sea, ¿será que puedo ahí pararlo? O sí tengo que, o sí me va a dar la tuberculosis. Vas a pasar tuberculosis, sí o sí. Sí o sí, pero depende de tu estado. Si tu estado es bueno, tal vez la tuberculosis no te va a dar fuerte. Ya te hemos informado, entonces tú con la información vas al centro de salud, te haces hacer la prueba rápida, que es la vaciloscopía, te das positivo o das negativo, y según eso te empezamos a tratar. ¿Ya? Entonces, fase 1, esquema 1, esquema 2. En nuestra cabeza solamente tiene que estar esquema 1, esquema 2. Pero también se ha creado el esquema para niños. ¿Quién lo quiere ver? El esquema para niños ya viene en suspensión y en un comprimido, pero depende de los niños, ¿no? A ratos tenemos que moler el comprimido para dar a los niños. ¿Por qué? Porque hay mamás inconscientes que les contagian o familiares que no están en buen trato, pero les contagian. Y los niños sufren. Imagínate, en 2 meses tengo que darles 52 dosis. Le doy pirisenamida en suspensión y rifampicina macizonencida en comprimido. Y después, cuando esta da negativo, o sea que la fase de tuberculosis no está en una fase latente, tengo que darle etambutol más rifampicina por 5 meses al niño y le voy a dar 103 dosis. Sé que al niño le hago mucho mal, es por eso que en niños es bien difícil encontrar tuberculosis, pero hay. Porque el etambutol es grave para el niño, le descalcifica, le hace muchas cosas. Tienes que tomar eso en consideración. Cuando la fase 1 falla en los niños, también hay la fase 2, ¿no? Que son en un mes le doy 104 dosis de rifampicina macizonencida y la fase 3, que es de 5 meses, 103 dosis de etambutol más rifampicina.
Doctor, es 104 dosis en un mes. Llegaría a ser como 3 pastillas en un día. Es un tratamiento súper agresivo. Y hay el otro de 103 dosis. En 5 meses. Y es una vez cada 2 días. Como día por medio. Día por medio. Entonces tenemos eso. La profilaxis para niños, ¿qué es profilaxis? Para prevenir, digamos, no presenta sintomatología, pero ha estado en contacto con el paciente que era positivo. Entonces yo tengo que iniciar isoniazida, una tableta de 100 miligramos, 5 miligramos kilogramo peso en una dosis. Es una tableta profiláctica, como se dice, por si acaso. Pero en pacientes menores con 5 años con VIH se les da durante 9 meses. Ya, los efectos adversos de la isoniazida son náuseas, vómitos, dolor abdominal y calambre. Como están viendo, esta enfermedad no es un chiste. Esta es una enfermedad muy, muy dura. ¿Ya? Eso es todo de tuberculosis. ¿Dónde vamos a jugar? En los tratamientos.